El grupo está conformado por Juliana Andrea Betancourt, Santiago León Sabogal, Juliana Muñoz Arias y les vamos a hablar sobre las generalidades del transporte marítimo, entre ellas las reglas de Rotterdam 2008 y las reglas de Hamburgo de 1978. Si bien hoy se asume que el transporte internacional de mercancías se realiza mayoritariamente por vía marítima, no fue hasta el año 78 cuando, gracias a la mediación de la ONU, se establecieron reglas comunes denominadas Reglas de Hamburgo. Las Reglas de Hamburgo son un convenio que regula el tráfico marítimo de mercancías y son la referencia en caso de conflictos internacionales. En caso de conflicto entre dos estados se podría invocar este convenio como fuente legal y es lo que se suele hacer en cuestiones de comercio marítimo internacional. En definitiva, las Reglas de Hamburgo han servido para dar seguridad jurídica en el mundo de los transportes marítimos que la necesita. La complejidad de los procesos de ratificación ha hecho que la adopción de las mismas fuese más lenta de lo deseable. Antecedentes de las Reglas de Hamburgo, Reglas de la Haya. Las Reglas de Hamburgo son el resultado de un movimiento en favor de un régimen jurídico internacional moderno para regular el transporte marítimo de mercancías. Durante muchos años, una gran parte del transporte marítimo estuvo sometido al régimen jurídico central al Convenio Internacional para Unificación de ciertas reglas conocido como Reglas de la Haya. Las Reglas de la Haya establecen un régimen jurídico obligatorio para regular la responsabilidad del cargador por pérdida o daño de las mercancías transportadas, en virtud del conocimiento del embarque. Se aplican al periodo comprendido entre el momento en que las mercancías se cargan en el buque hasta el momento en el que se descargan. Según sus disposiciones, el cargador es responsable de la pérdida o daño resultante de no haber ejercido la debida diligencia para asegurar la navegabilidad del buque, para dotarlo y equiparlo debidamente. Sin embargo, las Reglas de la Haya contienen una lista de circunstancias que eximen al porteador de responsabilidad si la pérdida o daño resultan de una falta de navegación o administración del buque. Desarrollo histórico. Aunque el convenio se firmó en el año 78, no entró en vigor hasta el año 92. Desde entonces es vinculante para todos los Estados miembros que tratan. Las Reglas de Hamburgo regulan varios aspectos del transporte marítimo, hablan de los documentos que hay que incluir en toda expedición internacional, de las obligaciones del porteador y el cargador, y establecen vías para reclamar daños y perjuicios. Descontento con el sistema de las Reglas de la Haya. A lo largo de los años se observó un descontento creciente con el sistema de las Reglas de la Haya. Este descontento tenía su origen en que la atribución global de responsabilidades y riesgos de conformidad con las Reglas de la Haya favorecían en gran manera a los porteadores a expensas de los cargadores, lo cual era injusto. Diversas disposiciones de las Reglas de la Haya se consideraban ambiguas e inciertas, lo que contribuía a elevar los costos de transporte e incrementar aún más los riesgos soportados por los cargadores. El descontento de las Reglas de la Haya se basaba en el sentimiento de que la evolución de la tecnología y las prácticas de transporte habían hecho inadecuadas muchas disposiciones de las Reglas de la Haya que tal vez hubieran sido adecuadas en el año. Medidas encaminadas a revisar la legislación relativa al transporte marítimo de mercancías. La cuestión de la revisión de la legislación fue planteada por primera vez por la delegación de Chile en el primer periodo de sesiones de la CENUNMI. Poco después, la Asamblea General recomendó a la CENUNMI considerar la inclusión de la cuestión en los temas prioritarios en su programa de trabajo, la cual lo hizo así en el año 69. El objetivo de esta labor sería eliminar las incertidumbres y ambigüedades existentes en la legislación actual y permitir una distribución equilibrada de responsabilidades y riesgos entre los cargadores y los porteadores. El grupo de trabajo recomendó que esta labor la llevase a cabo la CENUNMI en el año 71. La CENUNMI decidió proceder en consecuencia. En 1976, la CENUNMI completó y aprobó el texto de un proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías. Posteriormente, la Asamblea General convocó la Conferencia Diplomática de Hamburgo, que aprobó las Reglas de Hamburgo en el año 78. Características principales de las Reglas de Hamburgo, ámbito de aplicación. A fin de asegurar la uniformidad en el plano internacional de las disposiciones relativas al transporte marítimo de mercancías, se ha dado a las Reglas de Hamburgo un ámbito de aplicación relativamente más amplio, considerablemente más amplio que el de las Reglas de la Haya. Las Reglas de Hamburgo se aplican a todos los contratos de transporte marítimo de mercancías concertados entre dos estados. De acuerdo con el contrato, el puerto de carga o el puerto de descarga están situados en un estado contratante. Si las mercancías se descargan en uno de los puertos de descarga previstos en el contrato y dicho puerto está situado en el estado contratante, o si el conocimiento de embarque u otro documento que haga prueba del contrato se emite en el estado. Periodo de responsabilidad. Se aplican únicamente al periodo comprendido entre el momento en que las mercancías se cargan en el buque y el momento en que se descargan del buque. No se aplican a la pérdida o daño que se produce mientras las mercancías se hallan bajo la custodia del porteador con anterioridad a la carga o con posterioridad a la
En la práctica moderna del transporte marítimo, los porteadores con frecuencia aceptan y mantienen las mercancías bajo su custodia en el puerto antes y después del transporte efectivo por mar. Se ha calculado que la mayoría de las pérdidas y daños de las mercancías se producen mientras éstas se hallan en el puerto. A fin de asegurar que estas pérdidas y daños se imputen a la parte que tiene bajo su custodia las mercancías y que por ende esté en las mejores condiciones para protegerlas contra la pérdida o daño, las reglas de Hamburgo se aplican a la totalidad del periodo en que el porteador tiene bajo su custodia las mercancías en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga. Fundamento de la responsabilidad del porteador. Fundamentándose en el principio de culpa o negligencia presumida y determinando la responsabilidad del porteador si el hecho que causa la pérdida, daño o demora tuvo lugar mientras las mercancías estaban bajo su custodia, y solo se exonerará de responsabilidad si demuestra que éste o sus agentes adelantaron las acciones correspondientes para evitar las consecuencias del daño. Carga sobre cubierta. La evolución de las técnicas de transporte y embalaje, y en particular la contenerización, han hecho que sea posible el transporte de la carga sobre cubierta en condiciones de relativa seguridad. En los modernos buques portacontenedores es corriente que los contenedores se almacenen sobre cubierta. En primer lugar, permiten expresamente que el porteador transporte mercancías sobre cubierta, no solo si el cargador conviene en ello, sino también cuando este transporte se hace de conformidad con los usos del comercio de que se trate o si lo exigen las disposiciones legales. En segundo lugar, se hace responsable el porteador sobre la base de una presunción de culpa o negligencia de la pérdida, daño o retraso respecto de las mercancías a transportar. Responsabilidad por el retraso. Los cargadores se han acostumbrado a que los porteadores cumplan su compromiso de entregar las mercancías en un plazo especificado y así lo esperan. Así, las reglas de Hamburgo regulan la responsabilidad del porteador por los retrasos en la entrega de la misma forma que la responsabilidad por pérdida o daño de las mercancías, es decir, de conformidad con el principio de la presunción de culpa o de la negligencia. Limitación de responsabilidad financiera. Se limita la responsabilidad del porteador por pérdida o daño de mercancías a una suma equivalente a 835 unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada, 62.5 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de mercancías perdidas o dañadas. Si esta cantidad es mayor, el porteador y el cargador pueden fijar unos límites superiores a los indicados. Mantiene el sistema dual por bulto kilogramo del protocolo de Visby. La finalidad de ello es tener en cuenta el hecho de que la relación valor-peso de las mercancías transportadas por mar difiere considerablemente. La carga marítima varía de ciertas cargas, como los productos a granel, que tienen un valor relativamente bajo en relación con su peso, hasta otras cargas como la maquinaria pesada, cuya proporción valor-peso es mucho más elevada. El límite relativamente bajo de 2.5 unidades de cuenta por kilogramo se aplicaría a los productos no empaquetados transportados a granel, en tanto que el límite superior por bulto se aplicaría a las partidas transportadas en bultos u otras unidades de carga. El peso límite es de 334 kilogramos. Si un bulto o unidad de carga tiene un peso inferior, se aplicaría el límite por bulto. Por encima de dicho peso, se aplicaría el límite por kilogramo. Por otra parte, resulta importante el mencionar que las reglas de Hamburgo incluyen un procedimiento acelerado para revisar los límites de la responsabilidad en el caso de una variación importante del valor de dichos límites como resultado. Un ejemplo de ello sería la inflación. Derechos de los empleados y agentes del porteador. Si un empleado o agente del porteador prueba que ha actuado en el ejercicio de sus funciones, este podrá acogerse a las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que el porteador pueda invocar en virtud de la aplicación de las reglas de Hamburgo. Pérdida del derecho a la limitación de la responsabilidad. El porteador pierde el beneficio de la limitación de responsabilidad si se demuestra que la pérdida, daño o retraso provinieron de una acción o omisión del porteador realizadas con intención de causar tal pérdida, daño o retraso. También perderá el beneficio de la limitación de responsabilidad el empleado o agente del porteador que se comporte de esta forma. Responsabilidad del porteador y del porteador efectivo. Transporte directo. Equilibrando los intereses de cargadores y porteadores, únicamente permiten que el porteador contratante quede exento de responsabilidad por pérdida, daño o retraso imputable al porteador efectivo si el contrato de transporte especifica la parte del mismo encomendada al porteador efectivo y los nombres de este. La exención únicamente surte efecto si el porteador puede iniciar una acción judicial o de arbitraje contra el porteador efectivo en una de las jurisdicciones indicadas en las reglas de Hamburgo. En caso contrario, el porteador contratante es responsable de pérdida, daño o retraso con respecto de las mercancías. Cuando tanto el porteador contratante como el porteador efectivo sean responsables, su responsabilidad será conjunta y solidaria. Periodo de responsabilidad. Se aplican únicamente al periodo comprendido entre el momento en que las mercancías se cargan en el buque y el momento en que se descargan del buque. No se aplican a la pérdida o daño que se produce mientras las mercancías se hallan bajo la custodia del porteador con anterioridad a la carga o con posterioridad a la
En la práctica moderna del transporte marítimo, los porteadores con frecuencia aceptan y mantienen las mercancías bajo su custodia en el puerto antes y después del transporte efectivo por mar. Se ha calculado que la mayoría de las pérdidas y daños de las mercancías se producen mientras éstas se hallan en el puerto. A fin de asegurar que estas pérdidas y daños se imputen a la parte que tiene bajo su custodia las mercancías y que por ende esté en las mejores condiciones para protegerlas contra la pérdida o daño, las reglas de Hamburgo se aplican a la totalidad del periodo en que el porteador tiene bajo su custodia las mercancías en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga. Fundamento de la responsabilidad del porteador. Fundamentándose en el principio de culpa o negligencia presumida y determinando la responsabilidad del porteador si el hecho que causa la pérdida, daño o demora tuvo lugar mientras las mercancías estaban bajo su custodia y solo se exonerará de responsabilidad si demuestra que éste o sus agentes adelantaron las acciones correspondientes para evitar las consecuencias del daño. Carga sobre cubierta. La evolución de las técnicas de transporte y embalaje, y en particular la contenerización, han hecho que sea posible el transporte de la carga sobre cubierta en condiciones de relativa seguridad. En los modernos buques portacontenedores es corriente que los contenedores se almacenen sobre cubierta. En primer lugar, permiten expresamente que el porteador transporte mercancías sobre cubierta, no solo si el cargador conviene en ello, sino también cuando este transporte se hace de conformidad con los usos del comercio de que se trate o si lo exigen las disposiciones legales. En segundo lugar, se hace responsable el porteador sobre la base de una presunción de culpa o negligencia de la pérdida, daño o retraso respecto de las mercancías a transportar. Responsabilidad por el retraso. Los cargadores se han acostumbrado a que los porteadores cumplan su compromiso de entregar las mercancías en un plazo especificado y así lo esperan. Así, las reglas de Hamburgo regulan la responsabilidad del porteador por los retrasos en la entrega de la misma forma que la responsabilidad por pérdida o daño de las mercancías, es decir, de conformidad con el principio de la presunción de culpa o de la negligencia. Limitación de responsabilidad financiera. Se limita la responsabilidad del porteador por pérdida o daño de mercancías a una suma equivalente a 835 unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada, 62.5 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de mercancías perdidas o dañadas. Si esta cantidad es mayor, el porteador y el cargador pueden fijar unos límites superiores a los indicados. Mantiene el sistema dual por bulto kilogramo del protocolo de Visby. La finalidad de ello es tener en cuenta el hecho de que la relación valor-peso de las mercancías transportadas por mar difiere considerablemente. La carga marítima varía de ciertas cargas, como los productos a granel, que tienen un valor relativamente bajo en relación con su peso, hasta otras cargas como la maquinaria pesada, cuya proporción valor-peso es mucho más elevada. El límite relativamente bajo de 2.5 unidades de cuenta por kilogramo se aplicaría a los productos no empaquetados transportados a granel, en tanto que el límite superior por bulto se aplicaría a las partidas transportadas en bultos u otras unidades de carga. El peso límite es de 334 kilogramos. Si un bulto o unidad de carga tiene un peso inferior, se aplicaría el límite por bulto. Por encima de dicho peso, se aplicaría el límite por kilogramo. Por otra parte, resulta importante el mencionar que las reglas de Hamburgo incluyen un procedimiento acelerado para revisar los límites de la responsabilidad en el caso de una variación importante del valor de dichos límites como resultado. Un ejemplo de ello sería la inflación. Derechos de los empleados y agentes del porteador. Si un empleado o agente del porteador prueba que ha actuado en el ejercicio de sus funciones, este podrá acogerse a las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que el porteador pueda invocar en virtud de la aplicación de las reglas de Hamburgo. Pérdida del derecho a la limitación de la responsabilidad. El porteador pierde el beneficio de la limitación de responsabilidad si se demuestra que la pérdida, daño o retraso provinieron de una acción o omisión del porteador realizadas con intención de causar tal pérdida, daño o retraso. También perderá el beneficio de la limitación de responsabilidad el empleado o agente del porteador que se comporte de esta forma. Responsabilidad del porteador y del porteador efectivo. Transporte directo. Equilibrando los intereses de cargadores y porteadores, únicamente permiten que el porteador contratante quede exento de responsabilidad por pérdida, daño o retraso imputable al porteador efectivo si el contrato de transporte especifica la parte del mismo encomendada al porteador efectivo y los nombres de este. La exención únicamente surte efecto si el porteador puede iniciar una acción judicial o de arbitraje contra el porteador efectivo en una de las jurisdicciones indicadas en las reglas de Hamburgo. En caso contrario, el porteador contratante es responsable de pérdida, daño o retraso con respecto de las mercancías. Cuando tanto el porteador contratante como el porteador efectivo sean responsables, su responsabilidad será conjunta y solidaria. Cuarto, delimitación del ámbito de aplicación territorial. En las reglas de Rotterdam, los elementos de conexión territorial son dobles, pensando en la configuración del denominado transporte puerta a puerta. Por un lado, se incluyen las puertas de carga y descarga. Por otro, se añaden los relativos a la entrega y la recepción.
En este sentido, cabe recordar que la regla general dispone que los tratados son obligatorios en la totalidad del territorio de los estados contratantes, salvo que en el tratado se disponga de otro modo. El texto establece en el artículo 92 precisiones con respecto a los estados plurilegislativos donde coexisten una pluralidad de órdenes legislativas. El propio convenio establece flexibilidad para el momento en que debe realizarse dichas declaraciones, bien en el momento de la firma o bien en el momento de la aceptación, la ratificación, la aprobación o la adhesión. También permite la posibilidad de sustituir la declaración original por otra en otro momento posterior. Quinto, delimitación del ámbito de aplicación temporal. Las reglas de Rotterdam destacan distintas cuestiones que pueden afectar a su operatividad, desde la determinación de su fecha de entrada en vigor hasta los aspectos relativos a la denuncia de los convenios anteriores. El 11 de diciembre del 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó este convenio en Nueva York, que se abrió a la firma en Rotterdam el 23 de septiembre del 2009 y que firmaron inicialmente 16 países, actualmente son 24. El convenio en el artículo 94.1 establece que entrará en vigor el primer día del mes siguiente. En cualquier caso, después de varios años de la elaboración de las reglas de Rotterdam 2008, parece existir por parte de los estados, sobre todo los porteadores, una actitud más bien de prudencia hacia la ratificación del mismo. En términos generales, prevalece la norma del tratado posterior frente a la anterior, que subsiste en caso de que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior, y para el caso en el que alguna de las partes no haya ratificado el último, sus relaciones se regirán por el tratado en que ambos estados sean, según lo establecido en el artículo 89 de las reglas de Rotterdam, donde se determinan los criterios establecidos para la denuncia de otros convenios en los que ese estado sea parte. El precepto establece la obligación de denunciar sus protocolos posteriores. Además, se condicionan los efectos de las ratificaciones al hecho de haber realizado previamente estas denuncias. En definitiva, no cabe duda que si todos los estados se vincularan, entonces se contaría con un único instrumento regulador, que es la verdadera garantía para la consecución de un régimen uniforme. En primer lugar, todas las razones expuestas permiten prever que habrá un largo lapso hasta la entrada en vigor del convenio. En segundo lugar, una vez entrado en vigor el régimen Rotterdam y hasta que sea ratificado por todos los estados, habrá dos sistemas de regulación del transporte marítimo, haya Hamburgo por un lado y Rotterdam por otro. Es por ello que, pese a las diferentes hipótesis, se puede afirmar que la consecución de un régimen unificado realmente todavía tendrá que esperar un buen número de años, si es que llega a alcanzar. Finalmente, el convenio establece otro elemento relativo a la delimitación del ámbito de aplicación temporal recogido en el artículo 94.3. Este precepto determina la aplicación de las reglas de Rotterdam a los contratos celebrados a partir de la fecha de entrada en vigor para cada estado contratante. De modo que, desde esta perspectiva, existe un doble criterio o condición de temporalidad. Primero, que el convenio haya entrado en vigor en general y en particular para ese estado. Y segundo, que el contrato se haya concluido en esa misma fecha o con posterioridad a la. Y con ello concluimos la presentación de Transporte Marítimo, Reglas de Hamburgo 1978 y Reglas de Rotterdam 2008. Muchas gracias. Ahora hablaremos de las reglas de Rotterdam. Introducción. Durante el último siglo, el transporte marítimo internacional ha experimentado una evolución que, impulsada por las nuevas tecnologías, parece una revolución. Resulta necesario dilucidar qué aportan y cuánto resultarían aplicables a las reglas de Rotterdam en relación con nuestros instrumentos reguladores en vigor. Delimitación del ámbito de aplicación material. Se introducen nuevos aspectos en la regulación material y se le da una importancia notable a la autonomía de la voluntad contractual. Ello supone que los cambios materiales superan el concepto de ampliación en su sentido cualitativo y derivan hacia una nueva configuración cuantitativa que explica que el tratamiento de ese criterio sea más extenso y articulado en manera. Objeto y contenido de las reglas de Rotterdam. La finalidad de las reglas de Rotterdam se dirige hacia la consecución de un régimen uniforme en el sentido de un derecho material común para los estados parte, en continuidad con los instrumentos anteriores para los contratos de transporte internacional de mercancía total o parcialmente marítimo.
Un contrato de este tipo parcial incluirá necesariamente otros tramos que no se realicen por mar y por ende se pensará la ampliación del tipo contractual que se venía reconociendo tradicionalmente en los instrumentos anteriores. La elaboración de este régimen uniforme pretende mejorar la seguridad jurídica y la eficacia en el transporte marítimo, así como abrir potencialmente el mercado. Delimitación del contrato internacional de transporte marítimo puerta a puerta. De modo que el nuevo concepto de contrato queda doblemente ampliado por la posible inclusión material de otros modos de transporte no marítimos y asimismo por la ampliación espacial o física que supone la expresión de un lugar. Estos requisitos exigen que debe situarse en algún estado parte, el lugar de recepción, el puerto de carga, el lugar de la entrega o el puerto de descarga. En definitiva, la magnitud de estos cambios introducidos es notoria y suponen una ampliación material de al menos doble alcance desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. En primer lugar y cualitativamente pueden señalarse dos cambios fundamentales, uno relativo al cambio de tendencia en el tratamiento de la responsabilidad del porteador y otro en relación al novedoso perfil multimodal que adquiere el transporte marítimo en el ámbito del transporte de mercancías en contenedores con las correspondientes consecuencias en materia de responsabilidad del porteador. En segundo lugar, y desde una perspectiva cuantitativa, se amplían los modos de transporte incluidos en el nuevo tipo, así como que se tratan de unas nuevas materias que no habían estado reguladas en los instrumentos anteriores. Ampliación de la responsabilidad del porteador. Básicamente, la innovación de las reglas de Rotterdam consiste en la ampliación de la responsabilidad del porteador, tanto cualitativamente extensa a otros tramos no marítimos como cuantitativamente en el cálculo de importe tanto kilo como por uno. La ampliación de la responsabilidad del porteador en las reglas de Rotterdam parte del establecimiento de un concepto amplio del porteador. Si acudimos al apartado primero del artículo 1 de las definiciones relativo a la figura del porteador, refiere genéricamente a la persona que celebra un contrato de transporte con En definitiva, esta responsabilidad ampliada del porteador en las reglas de Rotterdam abarca todo el recorrido del transporte en su conjunto, no solo tramo marítimo internacional, sino también tramos terrestres, aéreos o por aguas interiores, lo que significa que el porteador es el responsable principal de este tipo de contratos en los que se traslada mercancía en la mayor parte de casos en contenedores de un lugar a otro. Nuevas materias incorporadas. Estas cuestiones se completan en el funcionamiento de los conocimientos de embarque y las cartas de porte marítimo en relación con las obligaciones de las partes compradora y vendedora del contrato, el tratamiento de las entidades de financiación de las partes o la utilización de nuevas tecnologías en el contrato de transporte marítimo internacional. El capítulo tercero regula los documentos electrónicos de transporte. Los artículos 8º, 9 y 10 se refieren específicamente al empleo y a la eficacia de los mismos, los procedimientos para su utilización y la sustitución de un documento de transporte negociable por uno electrónico. El capítulo 9 en los artículos 43 a 49 habla de la entrega de las mercancías en relación con la obligatoriedad de la aceptación de la entrega y la confirmación de la recepción de mercancías. Además, dado el carácter conflictivo derivado de los incumplimientos en esta materia y la complejidad de la resolución, no cabe sin aclarar la inclusión de un capítulo con especificaciones relativas a este. Otra de las materias incorporadas se refiere a la transferencia de derechos que regula el capítulo 11 del convenio. El artículo 57 concreta los casos en los que se ha emitido un documento de transporte negociable o un documento electrónico de transporte negociable, limitando así la responsabilidad del mercader. Periodo de responsabilidad. Se aplican únicamente al periodo comprendido entre el momento en que las mercancías se cargan en el buque y el momento en que se descargan del buque. No se aplican a la pérdida o daño que se produce mientras las mercancías se hallan bajo la custodia del porteador con anterioridad a la carga o con posterioridad a la. En la práctica moderna del transporte marítimo, los porteadores con frecuencia aceptan y mantienen las mercancías bajo su custodia en el puerto antes y después del transporte efectivo por mar. Se ha calculado que la mayoría de las pérdidas y daños de las mercancías se producen mientras éstas se hallan en el puerto. A fin de asegurar que estas pérdidas y daños se imputen a la parte que tiene bajo su custodia las mercancías y que por ende esté en las mejores condiciones para protegerlas contra la pérdida o daño,
Las reglas de Hamburgo se aplican a la totalidad del periodo en que el porteador tiene bajo su custodia las mercancías en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga. Fundamento de la responsabilidad del porteador. Fundamentándose en el principio de culpa o negligencia presumida y determinando la responsabilidad del porteador si el hecho que causa la pérdida, daño o demora tuvo lugar mientras las mercancías estaban bajo su custodia, y solo se exonerará de responsabilidad si demuestra que éste o sus agentes adelantaron las acciones correspondientes para evitar las consecuencias del daño. Carga sobre cubierta. La evolución de las técnicas de transporte y embalaje, y en particular la contenerización, han hecho que sea posible el transporte de la carga sobre cubierta en condiciones de relativa seguridad. En los modernos buques portacontenedores es corriente que los contenedores se almacenen sobre cubierta. En primer lugar, permiten expresamente que el porteador transporte mercancías sobre cubierta, no solo si el cargador conviene en ello, sino también cuando este transporte se hace de conformidad con los usos del comercio de que se trate o si lo exigen las disposiciones legales. En segundo lugar, se hace responsable el porteador sobre la base de una presunción de culpa o negligencia de la pérdida, daño o retraso respecto de las mercancías a transportar. Responsabilidad por el retraso. Los cargadores se han acostumbrado a que los porteadores cumplan su compromiso de entregar las mercancías en un plazo especificado y así lo esperan. Así, las reglas de Hamburgo regulan la responsabilidad del porteador por los retrasos en la entrega de la misma forma que la responsabilidad por pérdida o daño de las mercancías, es decir, de conformidad con el principio de la presunción de culpa o de la negligencia. Limitación de responsabilidad financiera. Se limita la responsabilidad del porteador por pérdida o daño de mercancías a una suma equivalente a 835 unidades de cuenta por bulto u otra unidad de carga transportada, 62.5 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de mercancías perdidas o dañadas. Si esta cantidad es mayor, el porteador y el cargador pueden fijar unos límites superiores a los indicados. Mantiene el sistema dual por bulto kilogramo del protocolo de Visby. La finalidad de ello es tener en cuenta el hecho de que la relación valor-peso de las mercancías transportadas por mar difiere considerablemente. La carga marítima varía de ciertas cargas, como los productos a granel, que tienen un valor relativamente bajo en relación con su peso, hasta otras cargas como la maquinaria pesada, cuya proporción valor-peso es mucho más elevada. El límite relativamente bajo de 2.5 unidades de cuenta por kilogramo se aplicaría a los productos no empaquetados transportados a granel, en tanto que el límite superior por bulto se aplicaría a las partidas transportadas en bultos u otras unidades de carga. El peso límite es de 334 kilogramos. Si un bulto o unidad de carga tiene un peso inferior, se aplicaría el límite por bulto. Por encima de dicho peso, se aplicaría el límite por kilogramo. Por otra parte, resulta importante el mencionar que las reglas de Hamburgo incluyen un procedimiento acelerado para revisar los límites de la responsabilidad en el caso de una variación importante del valor de dichos límites como resultado. Un ejemplo de ello sería la inflación. Derechos de los empleados y agentes del porteador. Si un empleado o agente del porteador prueba que ha actuado en el ejercicio de sus funciones, este podrá acogerse a las exoneraciones y limitaciones de responsabilidad que el porteador pueda invocar en virtud de la aplicación de las reglas de Hamburgo. Pérdida del derecho a la limitación de la responsabilidad. El porteador pierde el beneficio de la limitación de responsabilidad si se demuestra que la pérdida, daño o retraso provinieron de una acción o omisión del porteador realizadas con intención de causar tal pérdida, daño o retraso. También perderá el beneficio de la limitación de responsabilidad el empleado o agente del porteador que se comporte de esta forma. Responsabilidad del porteador y del porteador efectivo. Transporte directo. Equilibrando los intereses de cargadores y porteadores, únicamente permiten que el porteador contratante quede exento de responsabilidad por pérdida, daño o retraso imputable al porteador efectivo si el contrato de transporte especifica la parte del mismo encomendada al porteador efectivo y los nombres de este. La exención únicamente surte efecto si el porteador puede iniciar una acción judicial o de arbitraje contra el porteador efectivo en una de las jurisdicciones indicadas en las reglas de Hamburgo. En caso contrario, el porteador contratante es responsable de pérdida, daño o retraso con respecto de las mercancías. Cuando tanto el porteador contratante como el porteador efectivo sean responsables, su responsabilidad será conjunta y solidaria. Cuarto, delimitación del ámbito de aplicación territorial. En las reglas de Rotterdam, los elementos de conexión territorial son dobles pensando en la configuración del denominado transporte puerta a puerta. Por un lado, se incluyen las puertas de carga y de descarga. Por otro, se añaden los relativos a la entrega y la recepción. En este sentido, cabe recordar que la regla general dispone que los tratados son obligatorios en la totalidad del territorio de los estados contratantes, salvo que en el tratado se disponga de otro modo. El texto establece en el artículo 92 precisiones con respecto a los estados plurilegislativos donde coexisten una pluralidad de órdenes legislativas. El propio convenio establece flexibilidad para el momento en que deben realizarse dichas declaraciones, bien en el momento de la firma o
bien en el momento de la aceptación, la ratificación, la aprobación o la adhesión. También permite la posibilidad de sustituir la declaración original por otra en otro momento posterior. Quinto, delimitación del ámbito de aplicación temporal. Las reglas de Rotterdam destacan distintas cuestiones que pueden afectar a su operatividad, desde la determinación de su fecha de entrada en vigor hasta los aspectos relativos a la denuncia de los convenios anteriores. El 11 de diciembre del 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó este convenio en Nueva York, que se abrió a la firma en Rotterdam el 23 de septiembre del 2009 y que firmaron inicialmente 16 países, actualmente son 24. El convenio en el artículo 94.1 establece que entrará en vigor el primer día del mes siguiente. En cualquier caso, después de varios años de la elaboración de las reglas de Rotterdam 2008, parece existir por parte de los estados, sobre todo los porteadores, una actitud más bien de prudencia hacia la ratificación del mismo. En términos generales, prevalece la norma del tratado posterior frente a la anterior, que subsiste en caso de que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior, y para el caso en el que alguna de las partes no haya ratificado el último, sus relaciones se regirán por el tratado en que ambos estados sean, según lo establecido en el artículo 89 de las reglas de Rotterdam, donde se determinan los criterios establecidos para la denuncia de otros convenios en los que ese estado sea parte. El precepto establece la obligación de denunciar sus protocolos posteriores. Además, se condicionan los efectos de las ratificaciones al hecho de haber realizado previamente estas denuncias. En definitiva, no cabe duda que si todos los estados se vincularan, entonces se contaría con un único instrumento regulador, que es la verdadera garantía para la consecución de un régimen uniforme. En primer lugar, todas las razones expuestas permiten prever que habrá un largo lapso hasta la entrada en vigor del convenio. En segundo lugar, una vez entrado en vigor el régimen Rotterdam y hasta que sea ratificado por todos los estados, habrá dos sistemas de regulación del transporte marítimo, haya Hamburgo por un lado y Rotterdam por otro. Es por ello que, pese a las diferentes hipótesis, se puede afirmar que la consecución de un régimen unificado realmente todavía tendrá que esperar un buen número de años, si es que llega a alcanzar. Finalmente, el convenio establece otro elemento relativo a la delimitación del ámbito de aplicación temporal recogido en el artículo 94.3. Este precepto determina la aplicación de las reglas de Rotterdam a los contratos celebrados a partir de la fecha de entrada en vigor para cada estado contratante. De modo que, desde esta perspectiva, existe un doble criterio o condición de temporalidad. Primero, que el convenio haya entrado en vigor en general y en particular para ese estado. Y segundo, que el contrato se haya concluido en esa misma fecha o con posterioridad a la... Y con ello concluimos la presentación de Transporte Marítimo, Reglas de Hamburgo 1978 y Reglas de Rotterdam 2008. Muchas gracias.